Esto pasó hace 5 años. Yo tenía 32 años cuando regresé a mi ciudad natal. Mi tía estaba enferma y necesitaba ayuda. Siempre tuve una conexión especial con ella, aunque la casa donde vivía me daba algo de miedo. Era antigua, de 2 pisos, con paredes de madera desgastada. El jardín estaba lleno de maleza y se sentía olvidado. Recorrí sus pasillos y la nostalgia me invadió. La primera noche que pasé allí, todo estaba en silencio. Yo estaba cansada después del viaje. Estaba a punto de dormir cuando escuché un ruido. Pasos, tal vez. No estaba segura, así que intenté ignorarlo. Pensé que era el crujir de la casa o que mi mente cansada estaba jugando trucos. Pero a medida que pasaban las noches, los pasos eran más claros, más constantes. Cada vez que los escuchaba, mi corazón latía más rápido, día tras día, cuidaba de mi tía y trataba de olvidarme de los ruidos. Pero al caer la noche, el sonido regresaba. Empecé a ver sombras en el rincón de mis ojos. Cuando giraba la cabeza, no había nada. Pensé que solo era mi mente, pero la incomodidad crecía. Un día decidí investigar. Tenía que saber si había algo en la historia de la casa que me ayudara a entender los pasos. Mientras revisaba cajas viejas, encontré un diario de mi tía. Sus páginas estaban llenas de recuerdos, pero también había detalles oscuros. Hablaba de ecos y sombras, cosas que nunca me había contado. Al leer esas palabras, un escalofrío me recorrió la espalda. Quizás había más en esos pasos de lo que quería reconocer. Esa noche, decidí enfrentar mi miedo. Subí las escaleras con valentía. El aire era helado. Cada paso que daba hacía crujir el piso. Al llegar al pasillo, me quedé aún, escuchando atentamente. Cuando pensé que todo estaba en silencio, los pasos comenzaron nuevamente. Eran más rápidos. Mi corazón latía con fuerza. Entonces, algo me detuvo. Desde el final del pasillo, vi una sombra. Era oscura, como un vacío. Me quedé paralizada. No sabía si realmente estaba viendo algo. Le hablé, intentando salir del miedo. ¿Hay alguien ahí?, pregunté con voz temblorosa. No hubo respuesta. Entonces pregunté, ¿por qué estás aquí? Me di la vuelta, y de pronto, los pasos cesaron. Me giré otra vez, y la habitación estaba vacía. Sentí que no había nadie, pero la inquietud me envolvía. Nunca había tenido una experiencia así. Mi mente seguía preguntándose si esos pasos eran ecos de un pasado que no podía entender o solo un juego de mi imaginación. Sin embargo, una parte de mí sabía que había empezado algo que no podría detener. Cada noche, los pasos regresaban, mientras mi conexión con la casa se hacía más fuerte. Me di cuenta de que, a pesar del miedo, quería descubrir la verdad detrás de esos pasos que nunca podré explicar. Capítulo 2. Esa mañana, decidí que necesitaba respuestas. La noche anterior había dejado una huella profunda en mí. Los pasos, la sombra, todo sentía que tenía un significado que debía descubrir. Mi tía estaba dormida, así que aproveché para bajar al sótano. Había escuchado que solía ser un lugar donde se guardaban cosas del pasado. Bajé las escaleras con cuidado, el aire frío y húmedo me envolvía. El sótano era oscuro, y solo había un par de ventanas pequeñas que dejaban entrar algo de luz. Al mirar a mi alrededor, vi cajas apiladas y trastos cubiertos de polvo. Comencé a abrir algunas cajas, buscando pistas. Mientras removía el contenido, encontré fotografías antiguas. Eran de mi tía cuando era joven. La vi sonriendo, rodeada de amigos y familiares. Sin embargo, algo me llamó la atención. En una de las fotos, detrás de ella, había un hombre que no reconocía. Tenía una mirada intensa y parecía observarla. Me estremecí al ver su rostro. Seguí buscando y, en otra caja, hallé un pequeño cofre. Estaba cerrado, pero no tenía candado. Lo abrí con facilidad y dentro, encontré una serie de cartas. Las leí rápidamente. Eran de un amor perdido,
de alguien que había estado presente en la vida de mi tía, pero por alguna razón, no se había quedado. Mi corazón se aceleró al leer la última. Contenía palabras de desamor y una advertencia: no dejes que las sombras te atrapen. Cada carta estaba firmada con un nombre que no conocía. Al terminar, sentí que todo eso estaba profundamente conectado con los pasos que escuchaba cada noche. ¿Era posible que el eco de esa relación estuviera regresando a la casa? Estaba a punto de cerrarlo todo cuando un ruido interrumpió mis pensamientos. Un crujido detrás de mí. Giré la cabeza, y allí estaba de nuevo, la sombra. Esta vez era más definida, parecía moverse lentamente. El corazón me latía como un tambor. Quería irme, pero sentí que debía quedarme. ¿Por qué me sigues?, murmuré con voz temblorosa. Para mi sorpresa, la sombra avanzó un paso hacia mí. No era un rostro, sino una figura que parecía buscar algo en mí. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras una sensación de desesperación me invadía. Al mirarla fijamente, noté que en sus manos sostenía algo. Un objeto brillaba, y no pude evitar considerar que podría ser la clave para entender su presencia. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra dio un giro y desapareció por una esquina del sótano. Sentí que me quedaba sin aire. Tenía que seguir. Con un corazón tembloroso, corrí tras la figura. Nunca había sentido tanto miedo, pero algo dentro de mí sabía que debía enfrentar lo que fuera que estuviera sucediendo. Cuando alcancé la esquina, la sombra se desvaneció. La oscuridad envolvió el rincón, y allí, en el suelo, vi lo que había dejado atrás. Un viejo relicario. Me arrodillé y lo recogí con manos temblorosas. Al abrirlo, un brillo casi peligroso salió de su interior. Aquella luz me llamaba, me decía que había descubierto algo profundo, algo que cambiaría todo, pero justo cuando estaba a punto de investigar más, escuché un susurro en la penumbra que dejó mi corazón paralizado: no lo toques. Capítulo 3. El susurro resonó en mis oídos como un eco aterrador. No lo toques, decía una voz que parecía provenir de la propia oscuridad. La advertencia me detuvo en seco. No sabía si debía seguir mis instintos y dejar el relicario en el suelo, o si debía averiguar qué encerraba aquel objeto tan misterioso. Un sudor frío me corría por la espalda, y el terror se apoderó de mí. Pero el brillo del relicario desplegaba una luz cautivadora que competía con mi miedo. Tenía que saber más, la curiosidad tiraba de mí. Apreté el relicario con nerviosismo. Era más pesado de lo que parecía, y la sensación en mis manos se hacía más intensa. La luz pulsátil que emanaba de su interior me recordaba el brillo de la sombra. Lo abrí un poco más, deseando que lo que viera respondiera a la advertencia. Dentro, había varias pequeñas delicadas maderas y un hilo de plata. También había un retrato. La imagen se veía algo desgastada, pero aún distinguía un rostro que me era familiar. Era el mismo hombre de la foto, el que había visto detrás de mi tía. Sentí un nudo en mi estómago. ¿Por qué este relicario tenía su imagen? ¿Por qué se me había aparecido? Sin querer, una lágrima rodó por mi mejilla. En ese momento, toda la confusión se volvió más difusa. La sombra, las cartas, los pasos en el pasillo. Todo giraba en torno a este misterio. Pero de repente, el relicario comenzó a temblar en mis manos. Intimidado, lo solté, y el objeto cayó al suelo con un golpe sordo. Entonces, la luz se apagó. La habitación se volvió aún más oscura, y la sombra pareció cobrar vida de nuevo. Un frío helador me envolvía, y me sentía atrapado. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero la única dirección estaba detrás de mí, donde se habían desvanecido los pasos. Sin saber cómo reaccionar, volví a mirar el relicario. La curiosidad me había llevado a este lugar, y ya no podía dar marcha atrás. Tal vez los secretos que revelara serían lo único que me permitiera escapar. Volví a agacharme. Sin pensarlo dos veces, recogí el relicario de nuevo y lo abrí. Esta vez, la luz emergió más brillante que antes.
El retrato pareció cobrar vida en mis manos, y la imagen del hombre sonrió, más cálido que cuando lo vi en la foto. Se parecía a alguien que conocía, pero no podía recordar en ese momento. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja, como si la habitación pudiera responderme. Las paredes parecían susurrar a mi alrededor y de repente, el eco de la voz resonó claramente: soy parte de tu historia, parte de tu camino. Una brisa fría arrastró el aire a mi alrededor, y la figura de la sombra se formó ante mí una vez más. Un abrazo de miedo me envolvió, y la sensación de que algo grave estaba a punto de suceder me paralizó. Sabía que debía salir, pero cada parte de mí quería entender, quería descubrir qué había detrás de aquella conexión. En ese instante, los pasos resonaron de nuevo, esta vez más firmes. Alguien estaba subiendo las escaleras. Mi corazón se detuvo. No estaba solo en la casa, el relicario comenzó a temblar en mi mano, y el murmuro de la sombra se intensificó: no dejes que te atrapen. Sin pensar en lo que hacía, guardé el relicario en mi bolsillo. Justo cuando la puerta del sótano se abrió, una figura apareció en el umbral. La luz limitante de las escaleras me impedía ver su rostro, pero pude sentir que me observaba. No sabía si era mi tía o algo más aterrador. Todo lo que sabía era que el peligro se acercaba. Capítulo 4. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La figura en el umbral seguía inmóvil, como si esperara que yo hiciera el primer movimiento. Mi mente corría, buscando respuestas, pero todo lo que encontré fue un pánico abrumador. El relicario latía en mi bolsillo, como si también él sintiera la tensión en el ambiente. ¿Eres tú, María?, pregunté, mi voz temblando. No recibí respuesta. La figura no se movía, pero un tenue resplandor iluminó su contorno y empezaron a brillar sus ojos. Definitivamente no era mi tía. Aquella manera de estar de pie, casi rígida, se sentía cada vez más amenazante. En un impulso, decidí actuar y empecé a retroceder. Cada paso que daba hacia atrás era como caminar sobre cristales rotos, sentía que podía caer en cualquier momento. La figura respiraba. Podía escuchar su aliento profundo y calmado, como si estuviera disfrutando de mi terror. De repente, el frío de la sombra volvió a apoderarse de la habitación. Sentí esa presencia abrumadora detrás de mí. Tenía que elegir, enfrentar esta nueva amenaza o intentar escapar de aquellos escalones. Agaché la cabeza y eché a correr hacia el pequeño pasillo a la derecha del sótano. Cada paso resonaba, pero la figura no me siguió. Solo podía escuchar su risa. Al encontrar una puerta de madera, la empujé con ganas, y se abrió de golpe. La habitación estaba a oscuras. Sin embargo, mis ojos se ajustaron rápidamente y descubrí que era una especie de trastero lleno de espejos rotos y objetos cubiertos de polvo. Cerré la puerta de un golpe y traté de contener la respiración. Sentía que el latido del relicario había aumentado, resonando como un tambor en mi pecho. Lo saqué de mi bolsillo, buscando respuestas. ¿Qué debo hacer?, le susurré, esperando que me respondiera, aunque sabía que era un objeto mudo. De repente, un crujido en la puerta me hizo saltar. Alguien estaba tratando de abrirla. ¿Estás ahí?, la voz era baja y burlona. Era la misma voz que había oído en el pasillo, pero ahora estaba mucho más cerca. Un frío helado se deslizó por mi columna vertebral. Recorrí la habitación a la búsqueda de algo que pudiera usar como defensa. Me topé con un trozo de cristal roto y, nervioso, lo recogí. No quiero hacerte daño, grité, aunque no estaba seguro de a quién me refería realmente. La figura en la puerta parecía etérea, pero la amenaza se sentía muy real. Mientras la puerta se movía, mis ojos se centraron en los espejos. En uno de ellos, vi la imagen de la figura que había visto antes. Pero en el espejo, su rostro se deformaba y parecía más amenazador. Con cada segundo que pasaba, sus ojos ardían más intensamente. De pronto, la puerta se abrió de golpe y una sombra se deslizó al interior. No podía ver su forma completa, pero sabía que había llegado el momento de actuar. El relicario brillaba en mis manos y, sin pensarlo, lo levanté hacia la sombra.
Basta, grité, esperando que el relicario de algún modo pudiera ayudarme. Entonces, todo se detuvo. El aire se volvió denso de nuevo, pero esta vez la sombra parecía titubear. ¿Acaso tenía alguna conexión con el relicario? La pregunta giraba en mi mente cuando escuché una voz familiar salir de la oscuridad. Tienes que recordar, la respuesta está dentro de ti. El temor se convertía en confusión, y un rayo de luz surgió, revelando formas que nunca había visto. Pero lo que vi me dejó parado, helado por completo. Ahí fue cuando lo vi, la conexión, la verdad que había estado ocultando en mi memoria. ¿Pero era suficiente para enfrentar lo que estaba frente a mí? Capítulo 5. El tiempo se detuvo. Mirar a la figura frente a mí era como mirar a través de una ventana oscura, pero la iluminación tenue del relicario quebró un poco ese hechizo. A medida que la luz parpadeaba, noté algo arrugado en la textura de su sombra, un rostro. Un rostro que reconocí. Era similar al de María, pero era como si algo maligno se hubiera apoderado de ella. El aire estaba cargado de energía, una mezcla de miedo y desesperación. ¿Qué te han hecho?, logré murmurar. No sabía si lo decía a la figura o a la realidad que había tratado de ignorar todo este tiempo. Aquel ser se acercó un paso, y el relicario brilló aún más intensamente como si entendiera lo que estaba en juego. Su risa resonó en la habitación, como un eco distante de horribles recuerdos. ¿Crees que puedes detenerme con eso?, dijo, su voz una burla amarga. Reaccioné, llenándome de coraje. No sé quién eres, pero no te tengo miedo. Mis propias palabras me sorprendieron, y había una nota de verdad en ellas, una chispa de desafío que no había sentido antes. Hasta ahora había corrido y escondido, pero me di cuenta de que no podía seguir así. La figura se detuvo, sorprendida. Vi en sus ojos una conmoción, como si mis palabras le hubieran hecho dudar. Tal vez existía una parte de María que quería salir. Esa idea me dio un pequeño empuje. «Recuerda quién eres, María», grité. El relicario pulsó con fuerza en mi mano. Algo se movió dentro de mí, una imagen como un destello fugaz, María sonriendo bajo el rayo de sol, el sonido de su risa resonando en mi corazón. La sombra se estremeció. Ese rostro familiar empezaba a surgir entre las sombras, aunque la maldad parecía luchar por mantenerlo escondido. «Díselo de nuevo», susurró la figura, como si el eco de mi voz hubiera desencadenado un efecto. «Dímelo de nuevo». Había un anhelo en su tono, como si buscara la verdad que había perdido. «María, eres más fuerte que esto. Recuerda el amor. Recuerda nuestra familia», grité, cada palabra cargada de un poder que no sabía que poseía. En el espejo detrás de mí, vi cómo su rostro se volvía menos oscuro, comenzando a revelar destellos de la tía que solía conocer. Pero esa luz no se mantenía, la sombra intentaba devorarla. De repente, el relicario brilló como nunca antes, llenando la habitación de luz. «Síguelo. Sal de ahí», insistí, levantando el objeto a la altura de la figura, esperando que el brillo fuera suficiente para empujar esa oscuridad hacia atrás. Su expresión se transformó al darse cuenta de que podía haber un camino hacia la liberación, pero justo cuando creí que había logrado algo, la perturbadora risa reverberó nuevamente. «Demasiado tarde», se burló una vez más. La sombra se arremolinó alrededor de ella, casi como un tornado, y tuve la impresión de que mis palabras no bastarían. Un vacío se formó en el estómago. Miré hacia los espejos, ahora mundos en miniatura, y me di cuenta de que podía ver no solo a la figura, sino también otros espejos reflejando cosas que no había querido recordar. Mis propios fracasos, miedos y la verdad oculta de lo que había pasado en esa casa. Luego, todo se oscureció. La luz del relicario se apagó repentinamente, y la habitación volvió a quedar sumida en la penumbra. La figura se abalanzó hacia mí con una velocidad insospechada. Sentí el frío de su aire helado rodeándome otra vez. Tenía que actuar, pero antes de que pudiera moverme, la sombra se había tragado todo, dejándome atrapado en la oscuridad. Tal vez había perdido a María para siempre, y ahora había una nueva batalla que pelear.
¿A quién le diría las palabras que nunca supe cómo pronunciar, y en qué espejo me vería a mí mismo? Capítulo 6. Todo parecía perderse en la oscuridad. Intenté respirar, pero el aire era espeso y frío. Las paredes de la habitación parecían cerrarse a mi alrededor y el susurro de la figura resonaba en mi cabeza. Demasiado tarde. Esa frase repetía una y otra vez, como si fuera un canto funesto. María, grité, buscando una respuesta, cualquier señal de vida en medio de la penumbra. Pero solo el eco de mi voz respondía, atrapado en una prisión de sombras. La desesperación asomó en mí, y retrocedí un paso, esperando que esa evasión me devolviera un poco de control, pero tropecé con algo en el suelo, caí de espaldas, y en ese instante algo crujió. La luz del relicario se encendió brevemente por el impacto, creando un destello que iluminó mi entorno. En la penumbra, vi un objeto viejo, un espejo pequeño de mano, decorado con grabados extraños. Se sentía pesado, como si contuviera la historia de aquellos que lo habían sostenido antes, lo recogí y lo sostuve frente a mí. La superficie brillaba, y por un momento, me vi reflejado en él. Esa imagen no era solo mía. En su interior, vislumbré otro rostro, uno que se parecía a María. La vi atrapada en un espacio oscuro, luchando por liberarse, y el terror en sus ojos me partió el corazón. María, volví a gritar, pero ahora mi voz tenía un tono firme. Estoy aquí. Lucharé por ti. La figura en el espejo se volvió más nítida, y sentí que ni siquiera el miedo podía detenerme. Sin pensar, apunté el espejo hacia la sombra, convencido de que debía hacer algo. Basta de esto. Suéltala. La energía del relicario pareció resonar en sintonía con mis palabras, y el espejo comenzó a brillar, la risa burlona se convirtió en un grito de furia. No sabes con quién te estás enfrentando, retumbó la figura, su voz distorsionada. Se lanzó hacia mí, y por primera vez, vi su rostro claramente. Las facciones del María que conocía estaban ahí, pero cubiertas por un manto de sombra, con ojos llenos de dolor y furia. El espejo emitió una luz intensa. «Vuelve a ella», grité, sintiendo como una ola de energía se movía a través de mí. La imagen de María en el espejo comenzó a fracturarse, como si ambos mundos quisieran conectarse. «No», chilló la sombra, pero estaba cada vez más débil, susurros de su antiguo ser escapando mientras la luz la rodeaba. «No puedes amarrarme a ella. María, escucha mi voz», dije, mi tono más suave, incluso en medio del caos. «No estoy aquí para hacerte daño. Estoy aquí para traerte de vuelta». A medida que hablaba, el brillo del relicario se intensificó y vi más vislumbres de su vida antes de la oscuridad, risas, abrazos, momentos de calma. La figura titubeó, su sombra vaciló. La luz del relicario y la del espejo parecían fusionarse. Eran dos fuerzas que enfrentaban a la oscuridad que las había atrapado. «Tienes que querer salir», murmuré. «Tienes que pelear». En ese momento, la habitación resonó con retumbos y temblores. Las paredes se agrietaron y cada fragmento de oscuridad intentó mantenerse firme, pero yo no me detendría. El aire se llenó de un eco de risas pasadas, y por un instante, sentí que María estaba más cerca. Pero todo cambió de repente. La sombra se reagrupó en una forma aún más amenazante, y con un rugido aterrador, lanzó un ataque hacia mí, como si intentara devorar la luz que comenzaba a florecer. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasaría si no podía salvarla? Ese momento se sintió como un grito en el vacío. Y justo antes de que la oscuridad se abalanzara sobre mí, el espejo, mi último recurso, brilló con una luz cegadora, todo quedó en silencio. Entonces lo escuché. Un suave susurro, casi inaudible, pero claro. «Ayúdame». No estaba solo. Y la batalla por María recién comenzaba. Capítulo 7. La luz del espejo comenzó a desvanecerse, pero el eco del grito de María resonaba dentro de mí. «Ayúdame». Mi mente se tambaleaba entre la esperanza y el terror. ¿Podía realmente salvarla?
La sombra parecía estar más al tanto de mi lucha que yo mismo. No te acercarás a ella, grité. La luz del relicario, que una vez me parecía cálida, ahora era un faro de mi determinación. La figura oscura se deslizaba hacia mí, como una serpiente, intentando envolverme en su angustiosa presencia. Pero esta vez no tenía intención de retroceder. Con una rápida respiración, levanté el espejo. La superficie volvió a brillar, y vi el rostro de María, su mirada intensa y suplicante. «Confía en mí», murmuré. Su imagen parecía asentir, aunque su cuerpo permanecía atrapado en la sombra. «Tenemos que hacerlo juntos», añadí, sintiendo que sus energías comenzaban a entrelazarse con las mías. La oscuridad se detuvo, sorprendida. En un instante, casi vislumbré una rendija de luz en sus ojos. «¿Crees que puedes rescatarla?» «Nadie ha escapado de mí», se burló la sombra. «Te equivocas», respondí, y de repente, algo dentro de mí despertó. No era solo la luz del relicario lo que me daba poder, sino el amor y la lucha por María. «Te enfrentaré con todo lo que tengo». El espejo brilló intensamente, proyectando destellos que rasgaron la penumbra. La figura se detuvo, pero solo por un momento. Volvió a avanzar, esta vez arremetiendo con furia. Con un movimiento rápido, lo lancé hacia la sombra. El espejo chocó contra su forma oscura y, al instante, un chorro de luz se disparó, un grito desgarrador llenó el aire. La sombra se retorció, y por un segundo, vi a María allí, al borde de regresar. «Ayúdame», volvió a pedir, esta vez con más fuerza, mi palpitar se aceleró. «Sujétate», grité, sintiendo que necesitaba hacer algo más. La luz del relicario vibraba intensamente, como si alimentara el vínculo que estaba formando. «Juntos, María. Siempre juntos». Entonces, el espejo se llenó de imágenes. Vi su vida antes de esta pesadilla, el día del carnaval, caminatas bajo la lluvia, noches compartidas con risas. «No puedes quedarte aquí. No puedes dejarme», supliqué, aferrándome a cada recuerdo. Un torrente de luz surgió del espejo y envolvió la habitación. La sombra, envuelta en el resplandor, se encogió, gritando en furia y desesperación. Los ecos de su tristeza llenaban el aire. «Lárgate de aquí», grité, sintiendo que la energía aumentaba, empujando a la sombra hacia el rincón más oscuro de la habitación. Cada retazo de luz que salía del espejo iluminaba más el rostro de María, que ahora parecía más cerca. «María, ven», grité, con todas mis fuerzas. Fue entonces cuando la sombra lanzó un último ataque, despidiendo un vórtice de oscuridad, pero ya no tenía el poder que una vez tuvo. El espejo y el relicario resonaron al unísono, creando una ola de luz que iluminó cada rincón de la habitación. A medida que esa energía limpia comenzó a despojar a la sombra de su forma, vi el rostro de María escapar de la penumbra. En nuestras miradas se cruzó la esperanza. Pero justo en ese instante, un último susurro, lleno de rencor, emergió de la oscuridad. «Esto no ha terminado». Todo se oscureció nuevamente. Sorpresas, ecos de risas y sombras se mezclaron mientras caía en un abismo de inquietud. Sin embargo, su rostro brillaba en el fondo de mi mente, y sabía que la búsqueda apenas comenzaba. Capítulo 8. Desperté, pero no estaba en la habitación. Mi sangre corría helada por mis venas cuando me di cuenta de que estaba en un lugar familiar pero extraño. Las paredes estaban cubiertas de sombras danzantes y los ecos de risas perdidas llegaban a mis oídos, como si la casa contara historias de un pasado que nunca pude entender. «María», llamé, pero mi voz sonaba distante, como si las palabras se derritieran en el aire espeso. Iba a intentar moverme, pero ahí estaba de nuevo, la sensación de la sombra, o más bien, su presencia. No podía verlo, pero lo sentía acechando en cada esquina. Tomé un respiro profundo y avancé. Mis pasos resonaban sobre el suelo de madera, y de repente, recordé lo que sucedió la última vez que estuve aquí. Esa casa había estado llena de secretos. Había pasado mucho tiempo desde que escuché esos pasos que nunca entendí.
Pasos de alguien que no podía ver, pero que siempre estuvo cerca. Después de unos momentos, me encontré con la puerta que daba al sótano. Algo en mi interior me decía que allí tenía que ir. Sentí el impulso de abrirla, pero al mismo tiempo, el miedo me abrazaba con toda su fuerza. Justo cuando mi mano iba hacia el pomo, una visión fugaz me golpeó. María estaba detrás de mí, pero su rostro se distorsionaba en una mueca de tormento. Intentó acercarse, pero algo en su mirada me decía que no sabía cómo llegar. María, grité nuevamente, esta vez con más desesperación. La imagen se desvaneció y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía rendirme, apenas comenzaba a descubrir la verdad tras esta locura. La puerta se abrió solo con un leve empujón, como si esperara que yo me atreviera. Bajé las escaleras, cada peldaño chirriaba bajo mi peso. La oscuridad del sótano me envolvió, pero la luz del relicario en mi bolsillo ofrecía un tenue resplandor. Al llegar al final, me encontré con una habitación que parecía haberse detenido en el tiempo. Viejas fotografías adornaban las paredes, cada un retrato era un eco de quienes habían habitado este lugar. Me detuve ante una que mostraba a mi tía con una mujer que no reconocía. Ambas sonreían, pero había un abismo de tristeza en sus ojos. Al lado, un viejo cofre cubierto de polvo estaba ligeramente entreabierto. Algo dentro de mí me empujó a acercarme. Cuando lo abrí, sentí un escalofrío. Dentro había un diario desgastado que parecía llevar años sin abrirse. Temiendo lo que pudiera encontrar, hojeé sus páginas. Escribía sobre ritos antiguos, sombras y la lucha entre la luz y la oscuridad. Cada palabra me acercaba más a una verdad inquietante. Esta casa había sido un refugio y una prisión. Sintiendo que los pasos alrededor de mí se intensificaban, cerré el diario. ¿Qué quieres de mí?, murmuré, el miedo amplificándose en mi pecho. Fue entonces cuando escuché el susurro familiar. Me volví y ahí estaba, la sombra tomando forma de una figura conocida. Él está regresando, dijo con una voz que resonaba en mi cabeza, como un eco de advertencia. Mi corazón se detuvo. ¿Quién?, pregunté, pero la figura desapareció antes de recibir respuesta. La luz del relicario parpadeó, y el suelo tembló bajo mis pies. Algo se acercaba. Un nuevo temor se apoderó de mí, sabiendo que el tiempo se acababa. Debía descubrir lo que había hecho mi tía, lo que había liberado. Esto no ha terminado, había dicho la sombra antes. Ahora, en esta casa, sentía que todo estaba conectando, los pasos resonaban nuevamente. Esta vez, no eran solo sombras. Eran ecos de un peligro inminente. Sin tiempo que perder, necesitaba ir más allá de las páginas del diario. Tenía que abrir la puerta de la verdad, aunque eso significara enfrentar el horror que tanto había evitado. Capítulo 9. La oscuridad del sótano se volvió más densa. Sentí que mi aliento se detenía. Los ecos de pasos resonaban con más fuerza, como si un compás maligno marcara el ritmo de mi pánico. No podía quedarme ahí, así que tomé el diario y lo guardé con prisa. La luz del relicario parpadeaba, pero aún podía guiarme. Dando un paso adelante, me encontré frente a una pared. Una puerta pequeña se asomaba entre las sombras. ¿Había estado allí antes? No recordaba. Mi mente se debatía. La figura de la sombra seguía allí, acechante, fragmentos de su advertencia girando en mi cabeza. Él está regresando. La palabra él hizo eco en mi pecho, cada vez más al compás de los pasos. Con un movimiento rápido, empujé la puerta. Se abrió con un chirrido ensordecedor. Dentro había una habitación más pequeña, llena de objetos olvidados. Al ver la penumbra, sentí que un mundo oculto se apoderaba de mi mente. Cartas rasgadas, muñecas antiguas de ojos tristes y espejos cubiertos de polvo. Todo parecía hablar, pero no entendía. Fui hacia un viejo espejo. Su superficie estaba manchada, pero su reflejo mostraba algo inquietante. No había solo mi imagen. Detrás de mí, en la penumbra, una figura se asomaba, como un susurro del pasado que tomaba forma. Era el rostro de María,
pero su expresión no era la alegría que solía recordar. Era temor, dolor. Abrí la boca para gritar, pero una mano fría se posó sobre mi hombro. No, grité, intentando girarme. Pero la mano no se movía. Sentí su frío aumentar, como un hielo que se deslizaba por mi piel. Volteé, y lo vi. Era una figura oscura, con ojos que brillaban como fragmentos de estrellas perdidas. Su presencia sobresalía de la sombra, llena de vacío. «Has venido a buscar la verdad», dijo con una voz que parecía resonar en el aire. Era escalofriante y cautivadora al mismo tiempo. «¿Qué has hecho?», le pregunté, incapaz de contener mi voz temblorosa. «¿Qué quieres de mí?». La figura sonrió. «Lo que tu tía dejó en este lugar necesita un nuevo portador. El ciclo debe continuar». Sentí que mis piernas flaqueaban. «No puedo. No voy a ser parte de esto». Pero la figura se acercó, y el aire helado apretó mi pecho. «No tienes elección. Llevas la sangre de ella, y eso te hace su sucesor». No podía respirar, los recuerdos de ese verano, de la historia de María, inundaron mi mente. Ella siempre había mencionado las sombras y los secretos de la casa. No puede ser. Debo detener esto, pensé. De pronto, en la oscuridad, las sombras comenzaron a moverse entre sí, formando palabras. «Busca lo que yace escondido». Con un esfuerzo, rompí la conexión. Me volví hacia el espejo, buscando respuestas. Detrás de mí, el reflejo comenzaba a cambiar. Podía ver fragmentos de la historia de mi familia. Ritos oscuros, promesas, un sacrificio que no habían logrado completar. La verdad estaba allí, y de repente, sentí que todas las piezas encajaban. El relicario en mi bolsillo brilló intensamente, y la figura retrocedió unos pasos. «El miedo no será suficiente», advirtió. «Pero la desesperación sí», murmuré. Así era, debía enfrentarlo todo. Giré hacia la puerta al sótano, sintiendo la fuerza del relicario alimentar mi determinación. «No te temo», grité. De regreso en la habitación principal, la casa empezó a temblar. Las luces titilaron y mis pasos resonaban con nuevo fervor. La sombra me seguía, pero esta vez no me detendría. «Esto es solo el comienzo», resonó en mi mente. La verdad de mi tía me esperaba. Todo se iba a desatar, y ya no había vuelta atrás. Capítulo final. La casa vibraba con una energía oscura. Sentí que cada pulso del relicario en mi bolsillo resonaba con mi determinación, empujándome hacia adelante. Sabía que el momento de enfrentar lo que había quedado atrapado en sus sombras estaba cerca. Al abrir la puerta principal, una ráfaga de aire helado me golpeó, como si la casa intentara retenerme. «María», grité, pero mi voz se perdió en el eco. La figura oscura se acercaba, cada paso retumbando en mis oídos. La luz del relicario parpadeaba, y el miedo intentaba atrapar mi mente, pero me negaba a sucumbir. Recordé su sonrisa, las risas compartidas en ese jardín ahora marchito. «Voy a salvarte», susurré para mis adentros. Cuando volví a la sala, sentí el olor de la madera envejecida, y las sombras danzaban a mis pies como si quisieran arrastrarme hacia el abismo. En el centro de la sala, el antiguo espejo de mano sobresalía, como un faro en la oscuridad. Con paso decidido, me encaminé hacia él. Cualquier fragmento de luz proveniente del relicario intensificó el reflejo. Las imágenes se distorsionaron, y allí estaba ella, en un fragmento de su vida, pero rodeada de oscuridad. La sombra que solía tomar su forma ahora luchaba con toda su maldad. «María. Reconóceme», grité, levantando el espejo hacia la figura. Recordé nuestras memorias juntas, antes de que todo se tornara sombrío. Lo sentí, ese amor que había latido constante entre nosotros, empujando la oscuridad hacia atrás. «Combátelo. No dejes que te atrape». La figura se detuvo por un momento, y vi un destello de su verdadero rostro. «No puedo escapar», murmuró, el eco de su voz desgarrándome. «Las sombras tienen demasiado poder sobre mi punto.
Tú eres más fuerte que esto, grité. Tu luz siempre brillará más que la oscuridad. La habitación tembló, el aire denso alrededor de mí. El relicario vibró en un último intento por liberarla. En ese instante, todos los ecos de los recuerdos que había recolectado en mi mente cobraron vida. Las risas, los momentos felices y la luz que cada uno guardaba. Una oleada de energía recorrió mis venas mientras enfatizaba esas memorias. Recuerda todo lo que eres, le imploré, sosteniendo el espejo con firmeza. La figura oscura se retorció, oscilar entre el temor y la esperanza. El relicario y el espejo comenzaron a iluminar la habitación como una danza luminosa. La luz emanaba de mí, envolviendo lo que quedaba de la sombra. Él no te controla. Eres tú quien da forma a esta historia, grité, proyectando el amor a través del brillo. De repente, una risa retumbante brotó de la figura. Siempre has sido el siguiente, se burló. Nunca escaparás de esto. Pero, en ese momento, vislumbré en ella el reflejo de la tía que había querido, y el brillo del relicario ardió aún más intensamente. No me detendré, respondí con feroz convicción. La luz creció, llenando cada rincón de la habitación, como si empezáramos a romper el ciclo. Los ecos de desamor se disiparon, las sombras comenzaron a desvanecerse ante nuestra unión. Las imágenes en el espejo emitieron una claridad tan fuerte que llenó la habitación con su luz. Por un instante, vi a la tía, sonriendo en su poder, pero justo cuando creí que había triunfado, la sombra dio un último rugido, aún atrapando piezas de oscuridad a su alrededor. Esto no ha terminado, murmuró antes de ser tragada por la luz. El silencio llenó la habitación, y lentamente, el eco de su voz se desvaneció. Me caí de rodillas, el relicario temblando en mi mano antes de apagarse. La luz extinguida dejó un vacío, y su ausencia fue una carga. Miré a mi alrededor, sin saber si había ganado o perdido. La casa aún crujía, y el aire oscuro permanecía, como si la amenaza estuviera en un segundo plano, esperando el momento adecuado para resurgir. Entonces, la imagen de María volvió a mí, recordándome que había una lucha por delante, luchas perdidas y esperadas. ¿Qué pasará ahora?, me pregunté a mí misma, la incertidumbre abrazando cada parte de mí. No tenía respuesta, pero sabía que debía seguir adelante. Caminé hacia la puerta, dejando la casa detrás, sintiendo que aunque la oscuridad podría regresar, había en mí una luz que había comenzado a brillar. Nunca supe si esas sombras eran reales o solo un juego de mi mente, pero lo que no podía ignorar era su presencia persistente, su promesa de volver. Mientras conducía lejos, dejé la casa atrás, pero mantuve el relicario cerca. Tal vez, un día, las sombras no podrían arrastrar a María otra vez. Y pensé, mientras me alejaba, que aunque había dejado mucho atrás, la verdadera batalla por la verdad apenas comenzaba.